Gracias por sintonizarnos. Somos JLAC TV con transmisiones cada semana en nuestras diferentes plataformas, en Facebook y YouTube. Utiliza las redes sociales para compartir el mensaje de Cristo. Comparte la palabra para que llegue al mundo, a los jóvenes y a las naciones. Síguenos en nuestras redes sociales y bendice vidas compartiendo el mensaje de Cristo. Gracias por estar con nosotros. Somos JLAC TV, Ministerio Internacional. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? ¿Cuántos sienten que Dios es bueno? Eso es lo más difícil, sentir que Dios es bueno. Porque los sentidos físicos perciben otra cosa. Pero si la fe en nosotros se mantiene, nunca vamos a dejar de creer que Dios es bueno. Esta mañana quiero ir directamente a lo que Dios puso en mi corazón. Sé que el Evangelio del Señor es una buena nueva. ¿Cuántos saben que son las buenas nuevas del Señor? Tenemos grados espirituales diferentes. Y Dios ponía en mi corazón que los días domingos, que estamos todos, los que hemos nacido de nuevo y los próximos que van a nacer de nuevo, hablemos de las enseñanzas primarias del Espíritu. Porque quizás habrán muchos que son doctos ya en la palabra y dirán, esa palabra que el pastor predica, eso yo ya me lo sé. Pero la verdad que el Espíritu no se trata de grabar o memorizar en la mente la palabra. Si bien es cierto que quede en la mente tiene que estar renovada para que el Espíritu pueda percibir y concebir lo que el Padre quiere decirnos. Esta mañana quiero hablar sobre la ley y la gracia. Como Dios me la puso en mi corazón, ¿verdad? Porque siempre tenemos que entender que Dios tiene siempre un pensamiento de bien y no de mal. Ayer estaba agradeciendo yo al Señor cuando Dios nos dio en Jeremías 29:11, cuando la pandemia estaba asolando toda la tierra y se escuchaban noticias aterradoras de mortandades en todo el planeta Tierra. Recuerdo que Dios nos dio una palabra que estaba en Jeremías 29:11. Y eso hay que agradecerlo, donde el Señor dice que, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal. En otra versión dice, pensamientos de paz y no de calamidad, para que recibáis el bien que esperáis. Algunos hermanos duermen, pero no fue por el COVID, fue por otra razón. Pero en el COVID Él nos guardó. Y ese hay que celebrar, hay que darle gracias a Dios, porque Él es fiel en su palabra. Esta mañana quiero orar para que usted pueda recibir lo que el Espíritu Santo quiere poner en su mente y en su corazón. Amantísimo Padre que estás en gloria, te doy gracias, Señor, porque sé que usted me ha venido enseñando, aunque no lo he alcanzado todo, Señor, de su amor, Señor. Usted me decía esta madrugada que el amor es el único que puede atravesar las paredes del odio, del rencor, del resentimiento. No es la palabra habilidosa dada por un pastor como el tiempo antiguo, sino que en la ley del Espíritu, la ley de Cristo es el amor. Y por eso cuando hablamos tu palabra con amor, el amor de Dios atraviesa las paredes de la incredulidad, atraviesa las paredes del dolor y usted hace lo que tiene que hacer. Padre, su palabra está bendecida. Estoy con la convicción y la certeza que esta palabra no va a volver vacía, Señor. Que esta palabra anidará en la mente y el corazón de mis hermanos y será puesta por obra, por el propósito suyo en ellos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero decirte, hermano, que Dios, en su soberana voluntad, ha creado diseños para que la raza humana vuelva su corazón a Él. Dios, el Dios grande y todopoderoso, ha creado diseños históricos para traer el corazón del hombre a Él. Sabemos que vamos a hacer un repaso breve, pero no vamos a meternos, porque usted ya conoce lo que yo le voy a hablar. Pero es importante que valoremos, honremos lo que nosotros hemos recibido ya del Señor. Cuando Dios creó al hombre, fue con la intención de que fuera a su imagen y semejanza, y se manifestara en la tierra de la misma manera que Él se manifiesta en el universo. Por eso cuando Dios creó al hombre, varón y hembra los creó, dice la palabra.
El propósito del Señor era crear un ser superior que se enseñoreara sobre toda la creación. Y le dio un hábitat para que Él fuera el que gobernara, el que sojuzgara toda la tierra. Pero Él, en su naturaleza perfecta y santa, solo le dijo al hombre algo que usted ya lo sabe, pero el hombre desobedeció. Ese primer Adán trajo consigo la muerte de toda la raza humana, usted lo sabe bien. Y miramos cómo el pecado que se dio de desobediencia quedó escondido en el hombre. El hombre no sabía que él era pecador porque no había algo que lo descubriera a él. Eso pasa como cuando usted tiene enfermedades que son silenciosas y ocultas, hasta que usted se hace un examen de laboratorio, hasta que si usted se hace un ecocardiograma, hasta que usted se hace un TAC, se hace un ultrasonido, una tomografía axial computarizada, son los TAC, ¿verdad? Hasta entonces se da cuenta usted qué grado de enfermedad, de daño tiene usted. Por eso en el primer Adán, hasta llegar a Moisés, el hombre estaba separado de Dios por el pecado del primer Adán. El hombre no sabía que era pecador. Él sabía que él hacía las cosas y no hacía nada porque él no creía que estaba mal. Era su naturaleza, derramamiento de sangre, asesinato, todo. Por eso Dios obró en su naturaleza, por eso Dios lo vemos que en el tiempo antiguo él respaldaba las guerras de Israel. Muerte de hombres contra hombres, y todo eso era un acto, digamos, sanguinario. Por eso los que no conocen a Dios perciben las cosas de una manera que ponen a Dios como un Dios sanguinario, pero no, sino que Él obró en la naturaleza de ese hombre caído. Cuando Dios creó al hombre fue con esa intención de que fuera a su imagen y semejanza y se manifestara de la misma manera que Dios se manifiesta en el universo. Todos sabemos la historia del primer Adán y su caída. Usted conoce la historia del primer Adán, su caída producida por su desobediencia. Realmente lo que causó la muerte del hombre fue la desobediencia. Algo que Dios le dijo y él no lo pudo cumplir. Desobedeció y dice la palabra que por la desobediencia de uno entró la muerte a todos. Pero allá, cuando lleguemos a la gracia, vamos a ver cómo se redime todas estas cosas. Dios inició la restauración en el hombre a través de un hombre semita llamado Abraham. Usted sabe que cuando el primer Adán, ya sabemos los hijos que tuvieron, Caín, Abel, Set. Usted pasa por toda la historia de Nimrod, cuando quisieron hacer una torre que quería llegar al cielo. Todo eso usted lo sabe. Pero ¿qué pasó cuando el Señor miró toda la maldad de los hombres? Él dijo, voy a mandar un diluvio, porque la verdad que el hombre es malo. Y el hombre tenía que desaparecer de la faz de la tierra. Pero encontró un hombre que lo vio, que era agradable a él, que era Noé. Y después de que pasó el diluvio, Noé salió con sus hijos. Y ahí miramos la honra que Sem y Jafet le dan a él. Miramos la desobediencia de Can, y ahí podemos ver las maldiciones que entraron en las razas que hoy existen en la tierra. Pero Sem, por obediencia y honra al Padre, tuvo una descendencia que Dios se acordó de Sem. Y fue allá a la tierra de Ur de Caldea y encontró un hombre llamado Abraham. Y él llamó a Abraham para hacer un pacto con él. Usted conoce la historia de los patriarcas, usted conoce la historia de Isaac, de Jacob, de los patriarcas. Pero donde Dios nos quiere llevar es, llegó el momento en que Él quiso mostrar que el hombre era pecador. Y la única manera que Él podía hacer ver que el hombre se diera cuenta era trayendo una ley de lo que Dios demanda que el hombre tenía que hacer y que no podía hacer. De los lomos de Abraham salieron los hijos, Isaac, Jacob y los patriarcas, hasta llegar a Moisés, quien recibió las tablas de la ley. Dios inicia con Israel su propósito de recuperar todo lo que se había perdido. El Señor es un Dios de paciencia y es un Dios de días, de largos días. Un año para nosotros es un día para el Señor, 1000 años. Él es eterno. Entonces, para un ser humano, entre Abraham y Jesucristo hay un montón de años. Pero el Señor dijo, voy a empezar
con este pueblo que viene de Zen para mostrarles que ellos son pecadores y que están separados de mí por el pecado. Y les voy a enseñar todo lo que yo demando y lo que yo quiero que ellos hagan. La ley, dice la palabra, nos da algo que nosotros tenemos que entender. La ley tenía como propósito de que el hombre supiera que estaba sentenciado y condenado por su pecado. Y era imposible que por los méritos humanos pudieran salir de él. El Señor le da al pueblo de Israel: ustedes, para que puedan reconciliarse conmigo, necesitan hacer esto: amarme a mí sobre todas las cosas, amar a su prójimo, no matar, no hurtar. Todo lo que Dios le puso al hombre era lo que Dios demandaba al hombre que quería traer de regreso a él. ¿Por qué era importante que eso se diera? Porque dice que el Señor mandó a su hijo mandó, no le ordenó, se puso de acuerdo para que se recuperara lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? La naturaleza de hijos de Dios. Hay un misterio, ¿verdad?, que solo podemos explicar en los discipulados, acerca de qué es el contenido, el contexto y el propósito de lo que habla Efesios. Efesios habla de que nosotros fuimos bendecidos con toda clase de bendición espiritual en los lugares celestiales, antes de la fundación del mundo. Éramos hijos de Dios por la naturaleza celestial que se nos había dado. Pero al venir a la tierra perdimos esa posición. Nos convertimos en hijos de mentira porque caímos en la esfera, en la influencia, en la autoridad del padre de las mentiras. Por eso es ahora importante que todo el que nace de un vientre de mujer, como usted y como yo, un día nosotros nacimos de nuevo. ¿Por qué? Porque el pecado del primer Adán, que no lo podía quitar la ley, Dios la quitó para que nosotros fuéramos reconciliados con Dios. Entonces, la ley no es mala. La ley es buena, dice la palabra. La ley tenía como propósito de que el hombre supiera que estaba sentenciado y condenado por su pecado. Y era imposible que por sus méritos humanos pudiera salir de él. Él necesitaba un Salvador. El pueblo de Israel necesitaba un Salvador, porque ahí es donde empezó Dios a regenerar todo lo que se había perdido. La restauración de la raza humana empieza con el pueblo de Israel, los herederos de Zen, los herederos de Abraham, de Isaac. Entonces, yo concluyo en decir lo siguiente: esto ya es mío, de lo que yo percibo. La ley no fue dada para ayudarnos a vencer el pecado, más bien fue para mostrarnos que ese pecado ya no había vencido. Anote, la ley nunca nos fue dada para ayudarnos a vencer el pecado. Más bien la ley nos dio el Señor para mostrarnos que ese pecado ya no había vencido. Estábamos listos y servidos. No había nada que hacer. El hombre no podía volver al inicio, no podía regenerarse por él mismo. La ley te dice: esto es lo que yo quiero, pero el hombre quiere hacerlo, pero no puede. El hombre quiere ser bueno, pero hay una naturaleza en él que no puede. Pablo lo explica bien cuando él habla que hay un pecado, hay una ley en sus miembros y hay una ley del Espíritu. Y la iglesia, cuando vayamos a ver la gracia, vamos a entender que la ley no es la que está dada para nosotros. La ley es importante porque la ley camina en nuestros miembros del cuerpo, pero el Espíritu camina con nosotros en el ser interior. La gracia, vamos a hablar de la ley primero, ojalá que me dé el tiempo, ¿verdad? Porque Dios me dio este mensaje, la ley y la gracia, para que nosotros valoráramos, entendiéramos, recibiéramos a Jesús y viviéramos en el plan divino de Él. Esa es la historia de la cual yo les estoy narrando. La ley no fue dada para ayudarnos a vencer el pecado, fue más bien para mostrarnos que ese pecado ya no había vencido. La ley nos da a conocer que estamos gobernados por las obras de la carne. Gálatas 5, 16, 21. Aquí quiero yo llegar a la conclusión de que nosotros tenemos que entender cuál es nuestro verdad. Es decir, Gálatas 5, aquí, bueno, les cuento, con humildad les digo, un día prediqué con mi tablet, a alguien se la di y se perdió. Se me la batearon, pero yo los bendigo.
Venía yo con mi tablet elegante. Alguien me dijo, deme la tablet, pero se perdió, no la hallé. Que la tenga, que la esté usando, pero no para TikTok, sino que la ocupe para estudiar. Pero mire que glorioso, mientras haya papel y haya lapicero, Dios está conmigo. Estoy gozoso, sí, porque Dios es bueno. Mire, hermano, dice Gálatas 5, 16, 21. Esto es lo que nosotros tenemos que entender. Digo pues, dice el apóstol, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y todos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora viene lo que quiere decir la ley. Y estas son manifiestas son las obras de la carne que son. Cuando nosotros estamos haciendo esfuerzo para complacer a Dios en nuestros propios méritos, ya nos caímos de la gracia. Estamos bajo la ley. Porque la ley me dice que yo no debo de fornicar, que yo no debo de adulterar, que yo no debo de ser inmundo, que yo no debo de ser lascivioso. Todo eso es lo que me dice la ley, pero yo no puedo vencer eso. Porque la ley me mata. Porque la ley me da a mí a decir que como es la letra mata. Por eso tenemos que entender que es algo que el médico te da el diagnóstico, más bien el laboratorista clínico te da el diagnóstico. El doctor llega hasta donde él puede. Si él dice, esto lo podemos subsanar, esto podemos hacer un plan terapéutico para recuperar tu salud. Pero cuando es un cáncer, ¿qué dice? Al oncólogo. Y cuando el oncólogo ve que no puede hacer nada, se acabó. Así estábamos nosotros con la ley. La ley era un diagnóstico mortal para nosotros. Esto es lo que yo quiero, dice el Señor. Que ustedes no anden en la obra de la ley. Dice, no adulteren, no forniquen, no sean inmundos, no sean lasciviosos, no sean idólatras, no sean hechiceros, no anden buscando enemistades, no sean pleitistas, no sean celosos, no sean iracundos, no sean contenciosos, no sean disenciosos, no sean herejes, no sean envidiosos, no sean homicidas, no sean borrachos, no anden en orgías, porque cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La iglesia tiene que entender que no es por los méritos de nosotros que vamos a volver al lugar donde Dios nos dio. La ley te dice, esto tenés que hacer, y si no lo haces, estás listo. Con un pecado que hagas eso, estás descartado. Eso para mí es difícil, ¿no? Porque es como que me digan a mí, oye, pastor, es necesario que te metas de memoria todo el Nuevo Testamento. Por muy prodigioso que yo sea, no creo que haya alguien que se sepa de memoria el primer versículo de Mateo hasta el último de Apocalipsis. Porque no voy a poder. Pero hay personas que no han entendido que la ley es buena, porque nos dio el diagnóstico Dios de lo que éramos. Pero en esta nueva creación, la ley no me fue dada para salvarme. La ley no me fue dada para que el pecado no se enseñoreara en mí. Fue dada para que nos diéramos cuenta el estado ignominioso que estábamos. Pero la gracia de Dios me trajo la respuesta del cielo. Usted no puede decirle a una persona, pórtate bien, porque si no Dios... Por eso, en el discipulado necesitamos ver estas cosas. Ustedes los que son ministros necesitan entender en el discipulado lo que es espíritu, lo que es alma y lo que es cuerpo. ¿Por qué? Pero me voy a adelantar para que se emocionen los que no han sido discipulados. La gente cree que nosotros tenemos que ser buenos para poder llegar a Dios. Como que lo que tenemos que hacer es una causa de acercarnos a Dios. Y no. Nosotros tenemos un fruto por la fe que tenemos en Cristo. Por eso el borracho, el adúltero, el fornicario que se arrepiente, invoca el nombre del Señor y el Señor le escucha. Aquí hay
Por eso en el discipulado vamos a ver esas dos tendencias que hablan salvo, siempre salvo, y otra que nacer de nuevo, nacer de nuevo, nacer de nuevo. Son dos doctrinas equivocadas. En el discipulado lo vamos a ver, pero metámonos a lo que estamos hablando. Dice el Señor que todas estas cosas que nosotros tenemos, hasta ahí nomás llega, hermano. Hasta el 22, ¿verdad? Hasta el 21, ¿eh? Ok, correcto. Dice que las envidias, los homicidios, la borrachera, la orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por eso que usted mire en la iglesia personas que se caen porque todavía andan conforme la ley y nos mandan a hacer sacrificios para poder nosotros tener una buena relación con Dios. Y la buena relación con Dios no es una actitud tuya, es una consecuencia, es un fruto de la fe que tienes en Jesús. Jesús provoca que todas estas cosas no las hagas. No es tu intención, no es tu fuerza, es la fe la que vence estas cosas. Por eso cuando nosotros vamos a esto de la ley, tenemos que ver que la ley nos da a conocer que estamos gobernados por las obras de la carne. Solamente Dios mismo podía cumplir la ley. Por eso es que ahora que estamos en la gracia, vamos a leer Mateo 5 y el 17 al 20. No había una persona en la tierra que podía cumplir la ley. Era Dios mismo encarnado, el único que podía cumplir la ley. ¿Qué dice Jesús? No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Mire, usted tiene que amar a Jesús. Es el único que podía cumplir la ley. Porque Él, en su naturaleza humana, aprendió obediencia por lo que Él padeció, pero Él nunca dejó de ser Dios. No pensé, sigamos al 18. Bueno, yo lo tengo aquí en la lección, pero quiero tener paciencia. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. 19. ¿Qué dice? De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mejor vamos a regresar porque ese es otro contexto, pero lo vamos a tocar, sí. Mire, cuando Dios se hizo hombre para cumplir la ley, Él dice que Él no vino para abrogar, sino para cumplir la ley. ¿Qué pasa cuando Dios dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero aquellos que lo recibieron y creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios? El gran error que ha cometido el pueblo de Israel es no reconocer que su Mesías es Jesús. Porque Jesús venía a lo que Isaías, ni Job, ni Isaías, ni Jeremías, ni Amós, nadie podía haber hecho, cumplir la ley. El único que podía cumplir la ley se llama Jesús. ¿Por qué te vas a estar distrayendo en alguien que no te da salvación? Tu Salvador se llama Jesús. Por eso dice el Señor, yo no vengo a abrogar la ley. Yo he venido para cumplir la ley. Y el 18 dice, porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Y cuándo es que todo se haya cumplido? Cuando todo lo que se perdió sea restaurado. Por eso nosotros caminamos con la ley, pero no nos debe gobernar la ley, la gracia es la que nos debe gobernar. La ley está en nuestros miembros, la gracia está en el Espíritu. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? La gracia está en el Espíritu, la ley está en el cuerpo. Le voy a contar de manera como yo he venido creyendo estas cosas. De los que caminan muy cerca conmigo, saben las cosas que yo paso o que pasé con mi familia. Mi familia, todos aman a Dios. Todos están en el cuerpo de Cristo. Pero yo, en mi fuerza, quería ser un pacificador. Mire lo que le estoy diciendo. Quería ser un pacificador, queriendo quedar bien
con mis hijas, con la pastora, con mi hijo, con la familia, andaba tapando cosas para que todo fuera bonito. Porque yo estaba siendo gobernado por una mente que no había entendido que la ley me mataba y que no me daba la salida para mi familia. Pero cuando yo caigo en el 7 de que por la gracia mi familia se va a amar, las cosas van a cambiar. Y yo le voy a dar un testimonio. El domingo, que no sé quiénes no estaban aquí, Dios me puso en mi corazón que orara por Irving. Y Dios me dijo, cámbiale el nombre. Él no se va a llamar más oprobio. Él no se va a llamar más una persona fracasada, ni una persona deprimida. Cámbiale el nombre. Y yo obedecí lo que el Señor le dijo. Y yo le dije a él, lo que ustedes escucharon, hoy el mejor regalo que Dios te da es que te cambie el nombre. Porque ya no vas a ser una persona avergonzada. No vas a ser una persona... Y yo sé que Dios le dio todo a él. Y yo sé que él lo creyó. Y yo sé que él cambió el nombre, el Señor. ¿Por qué? Porque cuando él vaya donde están mis hijas, por amor a Dios, amor a mí y a la pastora, abrieron las puertas de su corazón y de su casa a Irving. Pero el martes me dice una de mis hijas, papá, me dice, qué tremendo que Irving. Es un buen muchacho, es bien inteligente, es bien dispuesto, es bien educado, es bien colaborador. Este muchacho va a triunfar aquí en este país. Este muchacho va a salir adelante porque es un hombre, el nombre se lo cambió Dios. ¿Por qué? Porque es Dios haciendo las cosas. Vuelvo al otro lado, mis hijas con mi hijo varón, que es un drogo, que es aquí, que es allá, que para papá, que no lo honra. Y yo haciendo las cosas. Miro a Carlos, no lo he visto, pero yo escondiendo porque yo me daba, pero Padre, yo en el nombre de Jesús, y siendo el pastor, pero andaba con la ley yo. Quería hacer cosas, invitaba al uno que no se diera cuenta el otro, me metía las manos a la cartera para darle, pero que no se dé cuenta la otra. Y mirá, porque no quiero pleito. Un día Dios me dijo, bástate de cobardía. Predicar la gracia, con mi gracia, todo va a salir adelante. Así es. Y yo empecé a decir, bueno, yo le cambio el nombre también a Carlos, de parte de Jesús. Pero allá no me lo dijo Jesús, sino que yo tomé la iniciativa. La cosa es que cuando las cosas se dan, el día que estuvimos, el domingo, estuvimos, la pastora, Carlos llega a mi casa y no sabe lo que hacía yo. Va a pasar mi hija y va a ver a Carlos aquí, va a ver un clavo aquí. Mire, lo que es, sí es que. ¿Por qué? Porque no me van a faltar el respeto, porque no me lo faltan, pero se van a incomodar. Y yo prefiero que mi gente esté en paz, aunque yo esté intranquilo, pero que estén en paz ellos. Pero yo estaba metiéndome en medio de Dios. La gracia me dio otra cosa. Cuando yo doy esa cosa, ahí estaba el hermano Jacobo, que estaba grabando allá en la casa del Padre, cuando estaban hablando que pobrecito Carlos, que Carlos es un obispo porque él tuvo una depresión, pero Dios saltó. Y entonces salió nadie a decirle, un momento, yo quiero tomar la palabra. Quiero decirle que Carlos no está solo, tiene a Dios y tiene una familia. Sí, la cosa que yo dije, yo creo que todo va a salir bien. Y la cosa es que cuando termina allí, dice mi hija, y yo miré una visión que Carlos iba para Italia, que Dios lo mandaba, lo comisionaba. Hablaron con mi otra hija y dijo, sí, yo quiero reconciliarme con mi hermano. El hombre va viajando para Italia ahorita. Y no solo eso, cuando yo me quedé asustado, la gracia hace todo. Ay, digo yo, pero me dice él, no tengo maleta, papá. No tengo con qué irme. Ahí te voy a comprar una maleta. Entonces le dice la hermana, yo tengo maleta, te puedo dar. Y yo decía, ojalá que no le salga con la peor. ¿Me entendés? Porque también, no, pero yo, Padre, perdóname, sigo en la ley. La gracia dice que todo se puede. Porque yo le estoy dando ejemplo para que ustedes caminen con la gracia, como Dios me está caminando a mí. Y yo le dije al Señor que sea la voluntad. Ayer nos fuimos a desayunar con Carlos y con la Nadia. Y la Nadia le dice, mira Carlos, te quiero decir algo. Bueno, cosas muy privadas de la familia, pero de bendición. Te voy a dar las maletas, vámonos. Y yo me fijé que cuando yo miré una Samsonite de paquete,
toma, llévate esto, toma, llévate esto, toma, te va. La cosa es que Carlos oramos, nos abrazamos y yo venía tranquilo. La gracia del Señor puede todo. La gracia del Señor. Ahora tengo que estar orando para que la gracia se mantenga. Por eso, Gálatas 5:16, quiero que quede claro. Eso es la ley, las obras de la carne. Nosotros tenemos que entender, hermanos, que no podemos causar el amor de Dios por nuestros propios méritos. Él ya nos dio todo. La iglesia tiene que aprender que el amor de Dios ya nos fue dado todo. Y tiene que desaprender que no son los sacrificios los que nos llevan al amor de Dios. Se nos ha metido, entre más oras, entre más ayunas, Dios te va a amar más. No, Dios te va a revelar más, pero no te va a amar más porque Él ya te lo dio todo. ¿Ah? Él ya nos dio todo. En Jesús tenemos todo. No tenemos que cambiar de esa manera de pensar. Tenemos que tener una mente renovada para entender la gracia del Señor. La ley no es pecado. La ley saca a luz el pecado. Recordemos que el pecado causó separación entre Dios y el hombre. El pecado es un cáncer espiritual producido, avivado y atizado por el padre de las mentiras, el Dios de este siglo. ¿Qué dice 2 Corintios 4:3-4? Por eso tenemos que entender que cuando el Señor hizo el primer Adán, Él hizo un Dios en la tierra, que fuera imagen y semejanza de Él. Oye, pastor, ¿dónde entendió? Esta está en la palabra. La palabra me dice que Él creó un primer Adán. Dice la palabra, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Por qué está encubierto? Que dice 4:4. En los cuales el Dios de este siglo. Oye, ¿dónde has entendido que Satanás es un Dios? Eso es una barbaridad. Eso es una utopía. Eso es, ¿cómo se llama? Cuando venga la parte de que es una doctrina equivocada, ¿cómo se llama? La apostasía. Eso es apóstata. Decirle a Satanás que es un Dios. Dios dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Porque Él tiene una autoridad y un poder que le asignó Dios. Pero el poder que les asignó a sus hijos es mayor que el que tiene el diablo. Ahí tenemos que llegar. Que para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Nosotros tenemos que entender que vamos a predicar el Evangelio, lo vamos a predicar, pero vamos a creer que la fe de Jesús nos dará la gracia para que nosotros seamos creíbles, para que ese Dios del siglo, de este siglo, no turbe el entendimiento de los que todavía no tienen a Jesús. Porque nosotros no vamos a llevar un mensaje en el que está descansando en la fuerza y en la habilidad nuestra. Es en la fe de Jesús que habilita la gracia para que ese Dios de este siglo no tenga poder alguno sobre el mensaje que nosotros llevamos. Nosotros tenemos que predicar y decirle al Señor, dame tu gracia, para que el Dios de este siglo no interfiera donde yo voy poniendo mis pisadas, donde yo llegue, donde yo ponga los pies. El Dios de este siglo no tiene nada conmigo. Él está vencido. El que está conmigo es más poderoso que el que está con Él. Por eso la gracia es creer en la fe de Jesús. Por eso cuando dice la palabra que tenemos que creer lo que Dios ha dicho, no tenemos que hacer más que creer en Jesús. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos la pasión y el amor de predicar las nuevas del Evangelio para que sea quitada toda ceguera espiritual que llevan a las personas a un lago de fuego y azufre, que dice que no se apaga, que es la muerte segunda. Por eso quiero que ponga lo que dije yo que era otro contexto, Mateo 5, 19 y 20. No, sí, así es, Mateo 19, hablamos 17, 18, 19 y 20. Mateo 5, 19 y 20. Dice la palabra. Mateo 5, 19 y 20. No es eso. Vamos aquí. No nos vamos a enredar. El Señor está con nosotros. ¿Cuántos saben que el Señor está con nosotros? Dice la palabra. 2 Corintios 4, 3, 4. Vamos a leer lo que la palabra de Dios dice. La ley nos da a conocer que estamos gobernados por las obras
solamente Dios mismo. Romanos 7:1 al 6. Leamos Romanos 7:1 al 6. Romanos 7:1 al 6. Voy a tener que leer yo aquí. Dice la palabra: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Me adelanté un poco, pero lo que está del 7 al 4 habla de que nosotros antes estábamos muertos en el pecado, porque la ley nos señalaba, nos acusaba, nos sentenciaba, porque estaba viva la ley en la cual el hombre quería agradar a Dios. Por eso cuando nosotros entendemos la diferencia entre la gracia y la ley, es que usted no debe ignorar que usted ya no tiene una ley que se enseñoree en usted. Se va a enseñorear en usted cuando usted deja de creer en Jesús. Por eso cuando usted esté en guerra espiritual con usted mismo, la fe es la que debemos de orar, que no nos falte. Porque con la fe vamos a desbaratar y vamos a destruir toda artimaña del diablo. Porque la ley dice, mire qué analogía más tremenda. La mujer casada está sujeta por la ley al marido. Cuando nosotros no teníamos a Jesús, la ley era nuestro marido. Él, la que se enseñoreaba en nosotros y nos acusaba. Vos, Carlos, sos adúltero. Estás destituido de la gloria de Dios. Vos, yo te miré que vos sos ladrón. Estás destituido de la gloria de Dios. Vos sos borracho y yo no sabía qué hacer. Oye, yo no soy borracho, no soy adulto, pero soy ladrón. Por una, estás listo. Y la ley estaba enseñoreándose en usted. Ahora usted le dicen los predicadores, no robé, no maté, porque entonces vos comenzás a querer hacer en tu fuerza lo que nunca vas a poder hacer. ¿Acaso no te dio Jesús todas las cosas? Solo tienes que clamar, invocar. Jesús, me está pasando algo extraño en mi cuerpo. El cuerpo quiere volver al pecado, pero yo sé que el pecado está muerto, porque yo tengo tus marcas. Ayúdame con tu gracia a ser santo, puro, sin mancha y sin arruga. Tú eres mi rey. Entonces la obra del Espíritu Santo vendrá a tu vida. Por eso el Señor, Pablo tenía un dolor de parto, entendiendo él lo que conocía de la palabra. Dice que cómo es posible que una persona viva sujeta a un marido que ya está muerto, porque si Jesús no hubiera traído vida y se hubiera unido a él, eso hubiera sido un desastre, porque hubiera sido un adulterio. Por eso cuando Jesús dice, es necesario que el grano tenga que morir. ¿Sabes por qué? Porque tú estás atado a un marido que se enseñoree en ti. Pero si yo muero, me lo llevo a él también en la cruz. Y si él muere, yo resucito y soy tu nuevo marido. Ese es el mensaje del Evangelio, hermano. Ese es el mensaje. ¡Qué tremendo! Yo me casé con Juliana. Juliana me bandea, me hace lo que yo quiera. La Juliana hace conmigo lo que quiere. Pero viene la Viviana y me dice, yo voy a morir, pero me voy a llevar en el saco también a ella, para que yo resucite y yo voy a casarme con vos, porque ya muerta ella, ya no sos adúltero. Por eso Jesús dice, yo muero y muere el pecado. Yo muero por ti y crucifico al pecado. Y el pecado ya no se enseñorea en ti, pero tú no vas a quedar viuda. Yo voy a nacer, voy a resucitar, voy a volver y te voy a tomar y me voy a casar contigo. Y cuando yo me case contigo, la gracia está para ti. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Aleluya. Por eso usted me dice, yo le doy gracias al Señor porque yo me apasiono por Jesús. Porque yo no entiendo cómo la iglesia todavía anda adulterando
viendo en Isaías, en Jeremías, honre a esos hombres de Dios. Pero esas son historias bíblicas, esas son historias. El que trajo la gracia, el que trajo la vida nueva, el que trajo la regeneración del alma, se llama Jesús. Este ministerio tiene que ser cristocéntrico, no hay otro. Jesús, Yeshua, es el Mesías, Él es el Rey, a Él tenemos que oír, porque Él es el que pagó el precio. Mire lo que dice el apóstol: así también vosotros habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. En el discipulado vamos a explicar lo que habla Pablo, el pecado que mora en mí, para que usted lo entienda mejor. Solo se inscribe y se lleva, y vamos al discipulado. Hay 3 niveles de discipulado. Entonces, cuando nosotros entendemos que ahora nosotros somos de Cristo, la ley ya no tiene validez para nosotros. Explicación: el dolor de parto que Pablo siente es porque se le ha revelado la gracia, y su ministerio es sacar a los judíos y gentiles de la obra de la carne mediante la fe de Jesucristo. Romanos 9, 30, 33. Dice la palabra: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? La respuesta es porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley. Recuerde que son diferentes. Obras de la ley y obras de la carne son diferentes. Obras de la ley es el cumplimiento de la ley, y obras de la carne es el no cumplir la ley. ¿Por qué? Porque hay personas que pueden ir cumpliendo la ley, pero por uno que falle, están descalificados. Por eso cuando usted dice: yo estoy viniendo a la iglesia todos los domingos, yo tomo santa cena, yo no adultero, yo soy fiel con mi esposa, yo tengo esto, pero tenés ojos lasciviosos porque tenés un deseo en tu corazón por alguien que no es tu esposa, ya perdiste. Sin embargo, si yo me doy cuenta, voy al altar y Él me perdona. Ese es otro mensaje. La gente cree que solamente los que están santos se pueden acercar a Dios. Cuando Dios te dio su espíritu, te dio todo. Te dio todo. No andes creyendo que porque andas en pecado ya Dios te desechó. Dios te va a amar siempre. Pero Él espera que tú le creas a Él para que heredes la vida eterna. La gente religiosa te va a poner un montón de peros, un montón de cosas. Pero Dios te dice: yo te di todo. Yo determiné amarte. Yo determiné darte mi espíritu. Yo te di totalmente lo mío. Solo tienes que creer en mí para que tu alma se regenere y tu cuerpo también. Eso es lo que tenemos que predicar. Esas son las buenas nuevas. No podemos cargar a la gente. Ya saben que el ser bueno, el ser santo, es un fruto del Espíritu. Ese es vivir en el Espíritu. La gracia nos hace vivir en el Espíritu. El dolor de parto que Pablo siente es porque se le ha revelado la gracia. Y su ministerio es sacar a los judíos y gentiles de la obra de la carne mediante la fe de Jesús. Las obras de la ley son las que el hombre en sus propios méritos quiere cumplir la ley. Es decir, usted está haciendo el esfuerzo. Por eso usted tiene que entender, cuando usted dice: es que yo no puedo fallar un ayuno. Está bien, pero ¿cuál es la motivación por qué no puede faltar el ayuno? Porque si no me voy a perder. No, hermano. Tú no tienes que perder el ayuno porque el amor de Dios se te baja. Pero la comunión con el que te ama va a crecer, porque el ayuno es un encuentro de amor, porque el amor atraviesa las paredes del dolor, el amor atraviesa las paredes de la incredulidad, el amor lo puede todo. No vas a decir: voy a ir al ayuno para que el pastor me vea, para que mire que ando en santidad. Voy a diezmar para que el pastor vea. Esos son sacrificios que no tienen, ni suman ni restan. Lo que suma y resta es tu fe. Eso es lo que te suma y te resta. Por eso dice la palabra, Romanos 10, 1, 13.
hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Hoy en la reforma que el Espíritu Santo está trayendo, diría, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por la iglesia de Jesucristo es para salvación. Que el sozo de Dios, salvación, sanidad, liberación, justificación y redención, solo la gracia te la puede dar. Pastor, ¿qué está hablando? El sozo de Dios, es la bendición completa de Dios. Ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Sabes que esa palabra me la dio el Señor abriendo la Biblia? El primer día, digo, Padre, dame un versículo. Y encuentro que Daniel Moreno, mi hermano en la sangre de César Moreno, me manda, amado pastor, esta palabra me dio el Señor. Si vivimos o si morimos, del Señor somos. Me tocó el tiempo, dije yo. Pero yo sé que por la gracia voy a vivir y voy a morir tranquilo. Sea tu voluntad, Padre, porque tu gracia me da valentía, tu gracia me da vigor, tu gracia me da fuerza, tu gracia me da determinación, tu gracia me hace que yo ventanezca en la visión y en el propósito suyo. De repente vino el Señor y yo le digo, Señor, es el tiempo mío, dame fuerza pues para estar tranquilo y no afligir a mi gente. Dios no me dijo nada, se quedó callado, pero el Señor me habló de que alguien iba a morir. Pero yo estando en una mesa de conversación, yo pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen miedo a la muerte? No era una mesa de ustedes, era de otra mesa de hijos de Dios. Y entonces todos estaban callados, pero una persona dijo, yo. Y comenzó a decirme, es que yo sentí que me iba a morir anoche. El Señor me dijo que era mi último día, que me arrepintiera. Y yo le pedí al Señor que tuviera misericordia. Y no me morí porque Dios es bueno. Y comenzó a llorar y comenzó a sentir. Entonces el hermano hizo la obra por sacrificio, era ella, no yo. Que Dios te bendiga. Pero no, yo le digo eso porque en mi carne, pero mi espíritu me dice, él me dice, ¿por qué? No estás hablando de que si vivimos o si morimos del Señor somos. Por eso es que hay que estar anclado a la palabra, hermano. Hay que estar anclado a la palabra. La palabra te da fuerza, te da vigor. Y te da alegría, te da gozo. Dice el Señor que el apóstol Pablo tenía un deseo que sus hermanos tuvieran la revelación que él tenía. Eso es lo que yo tengo, un anhelo profundo, que ustedes tengan la revelación de lo que es la gracia del Señor. Que la ley no te la dio Dios para quitarte el pecado, te la dio para diagnosticarte que eras un pecador, pero vino la divina gracia a redimirte toda la enfermedad y la muerte que estaba predestinado para los que no tenían a Cristo. Porque ignorando, dice el apóstol. Bueno, dice él, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Por eso nosotros tenemos que orar por la iglesia católica, por los musulmanes, por todo, porque ellos aman a Dios, pero no conforme a ciencia, sino que tenemos que entender que Dios amó a la humanidad entera y aquel que cree en su nombre será salvo. Pero la iglesia maneja que solo la iglesia evangélica es la que se va a salvar. Borrachos, prostitutas que nunca han venido a congregarse serán salvos, y muchos que están acá se van a perder, no aquí, sino en el universo, en la tierra, porque no han entendido a Dios. Han manejado la doctrina de una manera equivocada. Ponen a Dios como que fuera un verdugo. Si Él no es un verdugo, Él es un salvador. La muerte, ¿verdad, hermano Héctor? La paga del pecado es la muerte, pero la buena dádiva de Dios es Jesucristo. Yo creo que nosotros, amándonos como Dios quiere que nos amemos, vamos a tener más revelación. Dice la palabra en Romanos 10 que el apóstol dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. No mire que es triste ver iglesias que dicen que son mesiánicas, que vamos a celebrar, ¿cómo se llama? El Yom Kippur. Está bien, celebremos, pero Yom Kippur no me da la salvación, me da gozo, y está bien, yo lo puedo celebrar, pero si yo guardo el sexto día y no como porque guardo, estoy en la ley. Y la iglesia también. La iglesia tiene muchas cosas que debemos de desaprender.
Yo las he venido desaprendiendo. Cuando a mí me dice la hermana Sayonara, no voy a ir porque me mandan a trabajar, no me inquieta. Pero yo sé que ella tiene una responsabilidad. Pero Dios le tiene que alumbrar que eso se va a dejar, ese trabajo se va a quedar, ella va a seguir su propósito. Pero no lo hago ahora con enojo, ahora lo hago con amor. Porque antes no me gustaba, porque yo como, si no me creen a la palabra, me van a creer a mí. Pero ¿sabes cuál es el anhelo de mi corazón? Que todos vivamos copiosa, abundante, sobreabundantemente. Que no tengamos escasez de nada. En la fe de Jesús, todo es posible. Todo es posible. La pastora me da unos consejos a mí tremendos, porque ella me dijo una palabra que yo decía, esa palabra solo a mi mamá se la sabía. Me dice la pastora, hay gente que te pide y vos le das, pero sabes dar porque se vuelven pedigüeños. Porque si no, no les estás enseñando que no solo se debe de pedir, se debe de dar. Oye, digo yo, hasta para un café no se lo voy a pedir a cada rato porque me puedo volver pedigüeño, digo yo. Pero me moldea la palabra, porque nosotros tenemos que enseñarle a los hijos lo que Dios nos ha concedido. Así es, ministro Walter, que dice 1 Corintios 2:12, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino que nos ha dado el espíritu del Padre, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Bendito sea el Señor. Nosotros tenemos que tener ese anhelo. Pablo decía, es que ellos, los judíos, ignoran la justicia de Dios, porque ellos están procurando establecer la suya propia a través de todo lo que hacen, fiestas, hacen actividades. Es como dice alguien, imagínate, yo quiero ir a Israel, está bien y los bendigo, el que vaya a Israel que vaya. Pero yo no voy a ir al muro de los lamentos a decir, Padre, compone a Jacobo, compone a Díaz, porque yo no voy a ir al muro de los lamentos. Eso es vivir en la ley. Si Dios me lo dio, lo tengo que amar, porque la gracia es que Él es mi hermano. Yo lo tengo que creer. La gente anda trayendo puñitos de cosas. ¿Acaso Naamán no lo metió el Señor en un río? El Éufrates era mejor, pero el Jordán estaba lleno de pestilencia. Pero ahí lo sanó el Señor. Porque yo voy a traer ríos del Jordán cuando tengo el río Tipitapa, que yo solo abro y lengua y te sana. La ley te mata. Estamos en una cosa. Ay, es que si yo no voy a Israel, no quiero morirme sin ir a Israel. No, si vas está bien, pero con otro propósito. No buscando al Señor. El Mesías, Jesús, es judío. Pero el Cristo no es judío, es universal. El Cristo de gloria es eterno. Por eso tenemos que entender la palabra. Romanos 10:1 dice, ya estoy terminando para que hagamos la Santa Cena. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Mas que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si esta mañana hay alguien en este lugar que no ha recibido a Jesús y que tiene convicción de pecado y quiere arrepentirse de sus malas obras, este tiempo está abierto para que usted reciba a Jesús, al que yo le estoy predicando, al dueño de la gracia, al autor y consumador de la fe. Esta mañana la iglesia orando, porque si hay alguien que ha venido a este lugar, no ha sido porque él ha querido o ella ha querido, es porque Dios quiere dar una salvación tan grande. Yo invito a aquellas personas que no han recibido a Jesús, no a los que recibieron para reconciliar, no, a los que nunca han recibido a Jesús. Si hay alguien en este lugar, la alabanza suba. En esta mañana yo vengo predicando un Dios que salva, que sana, que liberta, que justifica y que redime. Se llama Jesús. Jesús es el Señor. Si hay alguien en este lugar
que ha venido con la expectativa de conocer de Jesús, este es el tiempo que nosotros estamos invitando. Si hay alguien en este lugar, solo Dios es el que escoge. No es la iglesia la que escoge, es Dios el que nos trae. Él es el que nos atrae, Él es el que nos seduce. Porque la fe es por atracción, no es por empujar a alguien. Espíritu Santo, en esta mañana, Señor, te doy gracias. No me dio el tiempo de hablar del fruto del Espíritu. Si Dios me da la vida, el próximo domingo estaremos predicando sobre el fruto del Espíritu. Para que usted entienda mejor la gracia y la fe y la ley. Hoy nos metimos más en la ley, pero la gracia es mejor. Vamos a entrar a mayor profundidad en la gracia. Si Dios me permite, el próximo domingo estaremos hablando sobre este mismo tema, para que usted pueda abrazar lo que Dios le ha concedido. Hermano amado, no tenga duda en tu corazón que Dios puede traer salvación esta mañana. Si tú te unes conmigo y abrazas esa fe, hay alguien que en este lugar nacerá de nuevo. Oh Shalabababa, oh Espíritu Santo, hago el llamado, hago ese llamado de amor. Si hay alguien en este lugar que piensa que por los méritos y por su fuerza propia puede ser salvo, este es el tiempo de que cambies de manera de pensar. Reconoce que estás viviendo una vida de pecado, que no puedes salir de ella, que no quieres estar en ella y que quieres salir. Solo se llama Jesús el que te puede sacar de ahí. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo orando, Padre, por amor, Señor, de que haya gente que si está perdida, Señor, hoy sean salvos, Padre, por la fe en Jesús. Espíritu Santo, en esta mañana, Señor, yo vengo orando, Padre, en amor, en amor, en amor, en amor. El amor sobrepasa todo entendimiento, Padre. Espíritu Santo, yo vengo quebrantando toda incredulidad, Señor, en tu nombre, Señor. Dice tu palabra que el que no es con nosotros, por nosotros es. Pero el que no está con nosotros, desparrama. Quita todo desparramador en este lugar. Y que la fe en Jesús sea unánime en este lugar. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, hago memoria, Señor, el día que usted me llamó, Señor, cuando estaba muerto en mis delitos y pecados, Señor, y usted fue movido a misericordia, Señor, y me dio el querer y el hacer de reconocer que era un pecador, Padre, y pasé y confesé a Jesús como el Señor de mi vida. Así en esta mañana, Señor, no quiero, Señor, hacer mi voluntad, sino la suya, Padre, porque nuestra palabra no puede cambiar, pero su palabra sí puede cambiar, Señor, porque dice su palabra que ella nunca pasará. Cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará, Señor. En esta mañana, Padre, te doy gracias, Señor, porque tu corazón, Padre, es el que nos inunda de amor. La iglesia, póngase en pie en esta mañana. Espíritu Santo. Alabamos, Señor, tu nombre. Gracias por la palabra. Gracias porque nos has enseñado que la ley se enseñorea en el hombre cuando el hombre no ha nacido de nuevo. Pero un hombre y una mujer nacido de nuevo ya se desprendió de la hegemonía, de la influencia y de la autoridad del pecado. Somos muertos al pecado, Señor, porque hemos recibido al Cristo de gloria. Hemos creído que Jesús es el Señor y que Él hace las cosas perfectas, que nos ha dado un ayudador, el Espíritu Santo. Él nos guía a toda verdad, Señor. Oh, rabababaisia, la babababa. Oh, alabaikía, rabababaisia.